Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la bendición de poder compartir su palabra, y sobre todo, ¿verdad?, por la oración de nuestras jóvenes, ¿verdad?, de que el Señor se glorifique a través, ¿verdad?, del mensaje de hoy, que deseo compartir. Es un tema que cuando lo escuchamos como que nos llama la atención, ¿verdad? Y el tema es: Dios no manda a nadie al infierno. Repito, Dios no manda a nadie al infierno. Y vamos a entrar en detalle, ¿verdad?, por qué vemos a través de la palabra, ¿verdad?, en el momento desde Génesis, ¿verdad?, como en el plan divino de Dios utiliza todos los medios, como decimos nosotros en mi país, habidos y por haber, para que el hombre pueda buscar de su santidad, pueda buscar de su presencia, de forma tal, ¿verdad?, de que podamos tener ese regocijo de poder entrar dentro del plan divino de Dios y tener la bendición de ser salvo. Este mensaje, ¿verdad?, es una realidad, es que Dios siempre muestra su amor hacia su máxima creación, que es el hombre, ¿verdad? Como dije anteriormente, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver cómo Dios provee al hombre, aún el hombre en desobediencia, provee al hombre, el hombre en su rebeldía, en su rechazo hacia él, lo provee del mecanismo, usa la palabra mecanismo, ¿verdad?, de que él va a usar su misericordia, ¿verdad?, para que el hombre pueda reconocer que sin santidad, ¿verdad?, nadie podrá ver a Dios. En Génesis, ¿verdad?, vamos a Génesis un momentito. En Génesis 2 quiero comenzar a hablar como una pequeña historia de cómo Dios obra para con el hombre, para que el hombre pueda ver y entender su plan, el plan de que Dios quiere el hombre en su presencia constantemente. En Génesis 2:15 dice, ¿verdad?: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer. Si hacemos un poquito de memoria, vemos, ¿verdad?, que cuando en el comienzo de la creación dice que Dios creó al hombre, ¿verdad?, conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que más adelante Dios provee al hombre de todo el sustento y le da al hombre la autoridad para que el hombre se señoree en todo aquello que Dios creó. En otras palabras, Dios prepara al hombre para darle la autoridad de ser su representante. Pero entonces vemos ahora que entre las instrucciones que Dios le daba, Dios pues, como le dice al hombre, que va a haber un árbol de unos frutos en los cuales el hombre no puede tomar. ¿Estamos claros ahí? Debemos ver claro. Un poquito más adelante habla, ¿verdad?, que no es bueno que el hombre se quede solo, ¿verdad?, solo. Y dice que vamos a hacer compañía idónea. Idónea quiere decir algo que va a complementar y que va a ayudar y que va a ser parte de algo. ¿Estamos claros? Porque a veces no entendemos, ¿verdad?, la función, ¿verdad?, de la importancia que Dios le dio a la mujer en su plan divino. ¿Estamos? Vamos ahora a Génesis 3. Vamos a Génesis 3, versículos del 1 al 6. Y quiero compartir, dice, ¿verdad? Dice, y hay una historia, ¿verdad?, que vemos entonces cómo comienza a surgir una serie de situaciones que Dios permite para
yo me tomo la libertad de decir, ¿verdad?, de poder ver cuán fiel y leal es Dios, es el hombre a Dios. Y dice el versículo, dice, ¿verdad?, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto, versículo 2. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjate que aquí, en ese versículo 2, no te preocupes, quédate en el 3, no te preocupes, vemos que la mujer está consciente de una orden que Dios le dio. Es decir, que cuando Dios habló con Adán y le explica y le dice, entiende cuán importante es de ese cuidado que el hombre va a tener de esa tierra, pero la advierte de algo que no puede tocar. Y ella tampoco tiene conocimiento de ello. Versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y ahí que viene ahora, versículo 4. Y quiero que tengamos atención a esos versículos, ¿verdad? Cuando nosotros, teniendo la bendición de unas instrucciones que Dios nos da, nosotros, vamos a usar la frase, ¿verdad?, a veces por la soberbia nuestra, de creer, ¿verdad?, que no dependemos de nadie, que no somos superiores a lo que sea, no hacemos caso a Dios. Dice entonces, y viene la tentación, dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Dice, sino que sabéis Dios, que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos en esos momentos cómo hay un reto de Satanás, que yo lo llamo el enemigo, no me gusta usar el nombre de él. En los servicios no me gusta usarlo. ¿Estamos claros? Yo le doy la gloria a Dios, porque ya está vencido. ¿Ven? ¿Estamos claros en eso? Pero el enemigo está ahí. Y tenemos que estar conscientes de ello. Cómo nosotros, teniendo unas bendiciones y los conocimientos de Dios que nos está dando, nosotros, nuestro propio ego, interés, lo que sea, nos desviamos de esa bendición de Dios, esa orden de Dios, y queremos hacer lo que nos da la gana. No vamos a hablar en español como es, ¿estamos claros? Y ahí vemos cuando contamos los problemas. Vamos, bien claro. Después sigue la narración, ¿verdad?, que viene ese encuentro. Vamos al versículo 11, es 3:11. No, ya sabemos, ¿verdad?, que la tentación vino y la mujer vio ese árbol que era tan atractivo, ¿verdad?, y vino y se dejó convencer de algo, lo cual ella tiene conocimiento que no tiene que hacerlo. Lo que nos pasa a ti y a mí hoy día, conociendo la palabra del Señor, viendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿qué nos pasa? Nos desviamos, volvemos nuevamente en unos momentos a la vida natural. Pero gracias a Dios, que ese Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da, digo yo, 3 pescos sanos, enderécenos. Estamos conscientes y volvemos nuevamente a encaminarnos en las cosas del Señor. No así al hombre que constantemente está rechazando la autoridad y la santidad de Dios. Vemos la diferencia, tenemos que tener la diferencia. Quiero que este mensaje estemos conscientes de ello. Porque tanto el hombre en su rebeldía, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de hombre y mujer, ¿verdad?, teniendo conocimiento de Dios, sigue rechazando a Dios. Pero el amor de Dios está, ¿para qué? Para encaminarle al hombre nuevamente. Cuando vamos al versículo 11, ¿verdad?, Dios conociendo, sabiendo, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Recuerden que una vez que comieron, pues trataron de esconderse. Cuando hacemos las cosas malas, hacemos la poca vergüenza, que tratamos nosotros como de escondernos de Dios, como si Dios pudiéramos escondernos de él y no supiera dónde estamos tú y yo, ¿verdad? Y dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comiences? Bueno, Dios lo ve todo. Pero Dios quiere confrontarnos a nosotros cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros estamos vamos a decir, como en plena burla de Él, haciendo las cosas creyendo que no va a salir.
Versículo 12. Dice, y el hombre respondió, y aquí es que va. Nadie quiere aceptar culpa. ¿Ok? La culpa ¿será qué? Se la achacamos a otro. Y dice la mujer que me dice, mira que falta de respeto, señor. Es verdad que nosotros somos irrespetuosos, somos Dios. Ay, Señor amado. Mire cómo se atreve a contestar. La mujer que tú me diste, oye, tu compañera idónea. ¿Cómo tú decís que la mujer que tú me diste? Dice, me dio del árbol y yo comí. Tan inocente el pobre, ¿verdad que sí? Y porque a veces queremos ser inocentes cuando hacemos la poca vergüenza. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Ya? Versículo 12 dice, el 13 dice, vamos para el 13, dice, y entonces sí era la conversación. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente te engañó. No, ¿recuerdan el versículo 3 que estuvimos hablando que ella sabía que no podía comer de ese árbol? Entonces viene a echar la culpa que la serpiente. ¿Ven? Qué triste, ¿verdad? A veces nos reímos de los errores que cometemos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Esa risa, pues, en un momento dado, ¿verdad? Decimos, Señor, perdona, ¿verdad? Porque realmente en la ignorancia es tal que uno tiene que reírse de él. Pero luego entonces dice, me engañó y yo comí. O sea, en otras palabras, la serpiente parece que le puso un puñal, le puso la pistola y le dijo, tienes que comer de eso. O sea, la puso en la boca cerrada. Nosotros tenemos que engañar al Señor cuando hacemos las cosas que al Señor le agrada. Versículo 14, continúa diciendo. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, en otras palabras, que me retaste a mí. Porque es un reto a Dios, cuando nosotros hacemos las cosas malas es un reto a Dios. Cuando nosotros no reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida, es un reto a Dios. No le cambien el nombre. No tratemos de cambiarse. ¿Estamos claros en eso? Digo, ¿verdad? Dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice ahora, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando Dios pone el sello, mi hermano, ese sello de Dios, no hay quien lo cambie. Versículo 15. Y ahora vemos ese Dios de amor. Aún el hombre en su desobediencia. ¿Okay? Aún el hombre, vamos a decir, traicionando a Dios, esta palabra, ¿verdad? Mira lo que Dios hace. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, y la simiente suya, y esta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el canto. En otras palabras, en ese momento Dios pronuncia la salvación del hombre, el medio que Dios va a utilizar. Aún el hombre, en su rebeldía y en su rechazo de Dios, Dios en su amor va a proveer. Y ahí vemos, ya sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? El quien va en un momento dado a erradicar el pecado, y el pecado va a ser eliminado y va a ser enviado a Satanás y su hueste, ¿a dónde? Al infierno. Porque el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y su hueste, para el impío. Fue creado, ¿el qué? El infierno. ¿Estamos claros? Por lo tanto, Dios no manda al infierno. Aún el hombre pecando, Dios en su misericordia le provee el camino para que se corrija, para que nos corrijamos. Amén. Vamos ahora al el versículo. Vamos ahora a Juan. Nos vamos. Perdón, no me había dicho, se me dio un momentito el pasito que estaba aquí. Perdóname un momentito. Perdón. Vamos a Génesis 6, 5 al 8. En Génesis 5, 6 al 8 vamos a usar la palabra, un episodio que todos conocemos, ¿verdad? El famoso diluvio, el momento, ¿verdad? Que dice Dios, ¿verdad? En el versículo 5, 6, Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿verdad? De continuo solamente del mal. En otras palabras, la generación se había pervertido completamente. Versículo 6.
Continúa diciendo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7. Dice, y dijo Jehová, raeré sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, y aquí quiero que tengamos la atención. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Nuevamente, el hombre, vamos a decir, traicionando, desviándose de la santidad de Dios, Dios provee, entiende, el mecanismo, usar esta palabra, ¿ok? También, la forma de salvar a la generación. Porque el plan de Dios, acuérdense de Génesis 1:26, ¿verdad? Que dice que hizo al hombre conforme a su imagen de Dios, los hizo. ¿Qué hace? Que entonces ahora, a través de Noé, y vemos, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Pues le da instrucciones de construir la barca, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabemos el resto de la historia. ¿Por qué? Porque esa historia es continua y nadie puede interrumpir el plan de Dios. Y Dios, vuelvo a repetir, aún nosotros en nuestro pecado, en nuestra rebeldía, Dios siempre te va a proveer a ti y a mí la forma de ver de la santidad de Él y sobre todo vamos a ver, el vehículo para que nosotros podamos encaminar. Sabemos nosotros, ¿verdad? Que ahora a través de Jesucristo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y que Pablo después más adelante, ¿verdad? Cuando habla de hermano de Efesios del problema que hay de idolatría, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Lo que quiero ir enfatizando y encaminando en este corto mensaje es que aún el hombre en su rebeldía, Dios va a proveer, ¿verdad?, el mecanismo, los instrumentos, lo que queramos decir, para que el hombre se encamine nuevamente y busque y tenga la búsqueda de Dios. En el pasaje que vamos a hablar de Ezequiel 18, vamos a compartir, ¿verdad?, lo que Dios le habla a su profeta. Es decir, nuevamente vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios le habló a distintos profetas con respecto a que su pueblo reconociera que no estaba haciendo las cosas que le agradaban. Y Dios le daba oportunidad tras oportunidad. El pueblo se desviaba, el pueblo era castigado. El pueblo volvía a clamar y Dios en su misericordia le daba una nueva oportunidad. Y dice aquí en Ezequiel, que es un pasaje que me gusta siempre compartir, dice, el alma que pecare, esa morirá. Voy a un momentito, no te di el pasaje, pero en los primeros 3 versículos dice del libro de Ezequiel, quiero un momentito hacer referencia, no te lo di, pero después vamos a traer. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Dice así, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Ahora vamos al versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras resumidas, Dios le está diciendo a su pueblo, ¿okay?, te está diciendo a ti y a mí ahora. Porque muchas personas dicen, porque este muchacho es familia de tal vida y esa gente son tan malas que ese muchacho tiene una condenación. No. El muchacho no tiene la condenación si continúa haciendo la poca vergüenza que hacía su familia. ¿Estamos claros ahora? ¿Ok? Así que nadie me venga con su cuento chino. Eso no es.
¿Estamos bien? Versículo 21. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y que guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, dice, no morirá. Vemos aquí, ¿verdad? Como el Señor está abriendo, vamos a usar la frase, abriendo la puerta, dejándole saber al hombre, ¿verdad? De que como se dice, que aún en tu pecado, Dios te da la oportunidad que reconozca el mal que estás haciendo y y comience a hacer ahora el bien. Versículo 22 dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Otras palabras, que el mal que hizo, te arrepentiste, comenzaste a hacer el bien, por el bien que estás haciendo, vas a vivir. Versículo 23. Continúa 18-23, dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartara de su camino. Otras palabras, están diciéndote a ti y a mí, y le están diciendo al profeta en aquel entonces, que no quiere la muerte. Él no quiere la muerte del impío. Dios quiere dar la oportunidad. Dice el profeta, y te dice a ti y a mí ahora, cuando vemos a las personas que están rechazando constantemente a Dios, ¿para qué? Para que con amor nos acerquemos, le expliquemos, ¿entiendes? De el sacrificio de Jesucristo de la cruz del Calvario, para que después se arrepientan y puedan tener entonces esa vida eterna que es prometida. Versículo 24. Dice, mas si es justo, entonces es como hemos compartido anteriormente, ¿verdad? Muchas personas se creen que porque hicieron bien o están haciendo bien, pues mira, ya yo tengo la garantía de que soy salvo. No, si una vez que hiciste el bien y dejaste de hacer el bien, comenzaste a hacer el mal, por el mal que estás haciendo, vas a morir. Acuérdense, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, estamos claros. Dios en su justicia, Él va a decidir quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Quiero que tengamos claro. No digan, no, que el pastor está mandando a todo el mundo al infierno. No. Podemos ver una persona haciendo una serie de cosas. Dios conoce su corazón. Dios sabe ese momento final si se va a salvar o no se va a salvar. Pero eso lo sabe Dios. Tú y yo tenemos que advertirlo a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que Dios nos pone en el lado, advertirles y dejar saber. Recuerden, si la persona te rechaza, no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios. Estamos ahí. O sea, nos sentimos mal, nos preocupamos, nos da dolor en el alma, nos da dolor en el corazón. Pero mira, es decisión de ellos. Dios todo el tiempo va a estar proveyendo todos los mecanismos, todas las formas posibles de la que la persona pueda rendir su voluntad a Él y puede entonces ahora, a través de una vez que acepta a Jesucristo como Salvador personal, a una vez que se arrepiente, que reconoce que es pecador y entonces descansa en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y empieza a obrar en su vida. Amén. Y es cuando entonces se cumplimenta el plan de Dios de que el hombre va a ser salvo. Versículo 25 dice, y si dijere no es recto el camino del Señor, esto es una confrontación que está hablando Dios con el profeta, ¿verdad? Y para que le diga a su pueblo, ¿verdad? Dice, ahora bien, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Pregunta, ¿o no son vuestros caminos torcidos? Sí. Porque a veces nosotros echamos culpa a Dios de una serie de cosas, no queremos reconocer nuestro mal. ¿Te acuerdas como la mujer que dijo? Ella sabía que no podía comer del árbol, pero no, mira, la serpiente me convenció, que me convenció. Fuiste tú misma. Somos nosotros mismos que tomamos la decisión. No le echamos culpa a nadie. ¿Amén? O sea, no le echamos culpa a nadie. Estamos en eso. Ok, pues entonces vamos ahora a Juan 1:10. Juan 1:10 del 10 al 14 dice, y el mundo estaba, cuando habla este Evangelio de Juan que hemos estado compartiendo todos estos meses, del capítulo 1, ¿verdad? Y ahora estamos en el capítulo 4. Dice, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Recuerden, cuando hacemos reverencia al mundo, estamos haciendo referencia, a las personas que rechazan a Dios. ¿Estamos claros? Eso es el mundo. Porque no es el planeta mundo.
¿Me siguen ahora? Está muy bien. Versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no recibieron. A los suyos vino muchos se entiende, ¿verdad? Que vino a los judíos porque era judío. Pero también aquí al mundo vino, al hombre vino. Y el hombre, muchos de ellos, no le recibieron. Versículo 12. Y aquí que está hoy el amor de Dios. Aquí que estamos nuevamente en la base de que Dios no me manda a nadie al infierno. ¿Okay? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser que hechos hijos de Dios. En otras palabras, ¿okay? A los que le recibieron es a los que reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. A los que reconocen por fe, entienden que creen que Él es el único medio de llegar a Dios, Jesucristo. ¿Okay? Y mira entonces la bendición que da. No solamente le dice, ok, pues vas a ser salvo, no. Le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Que tú y yo somos hijos y hijitas de Dios. ¿Estamos ahí? Claro. Pero porque no haya confusión, porque en la Biblia no hay confusión, estamos claros. La Biblia es bien clara. Versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de quién? De voluntad ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. En otras palabras, no cojas la guagua equivocada. ¿Okay? No te creas que fuiste tú, porque yo hice esto otro, pero entonces ahora yo soy salvo. No, es porque Dios en su plan divino provee para que entonces tú ahora puedas ser salvo a través de Él. ¿Okay? Sino que es voluntad de Dios. Versículo 14 dice, y entonces continúa el apóstol hablando, dice, y aquel verbo fue hecho carne, en otra palabra, y habitó entre nosotros, da testimonio, ¿verdad? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿verdad? Referido de qué? A Jesucristo en su ministerio, cuando Jesucristo viene y le trae el plan de salvación al mundo. Vamos a Juan 3, 16, 21, versículo muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos ese gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, que Dios se personifica en Jesucristo. ¿Estamos claros? Acuérdate, Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Viene ¿para qué? Para que todo aquel que abre su corazón a Él, que reconoce que es pecador, llegue a Él, no se va a perder porque va a tener que una vida eterna. Recuerden, el hombre en la creación fue creado conforme a su imagen y semejanza. En otras palabras, Dios eterno, hombre eterno. ¿Me siguen ahora? O sea, el hombre fue hecho para que no muriera. ¿Okay? El pecado, la muerte significa algo que quiero tengamos claro. La muerte del no creyente significa la separación de Dios, de la presencia de Dios, de estar con Dios. ¿Estamos claros? Pero como ese cuerpo va a ser eterno, ese cuerpo, ¿verdad? Como he dicho anteriormente, y lo vamos a ver en Génesis, vemos como ese cuerpo va a ser transformado de la misma forma que cuando tú y yo reconocimos a Jesucristo como tu Salvador personal, nuestro cuerpo empezó esa transformación. Ahora nuestro pensamiento y nuestro corazón a la mente y a la medida de Jesucristo, ¿entiendes? Pero mientras estemos en esta tierra, nosotros vamos ¿a qué? A cometer errores. Recuerden eso, no somos perfectos, pero el Espíritu Santo va a estar trabajando en nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos entonces, una vez que la iglesia se ha levantado, el famoso acto de la iglesia, entonces nosotros, al igual que Jesucristo, vamos a ser transformados y vamos a tener la perfección de ¿qué? De su Dios Jesucristo. Dios personificado. ¿Estamos ahí claros? Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que sencillamente, si tú crees y depositas tu confianza, depositas tu voluntad a Él, tú vas a ser hacedor de esa promesa.
Pero esto es que decide. Dios te la está poniendo. Por eso estamos viendo, ¿verdad?, todo el mecanismo que Dios provee. ¿Para qué? Para que el hombre entienda ese plan de Dios. Es el hombre que rechaza a Dios el que va a tener las consecuencias. Porque es un Dios santo. De la misma forma que sacó al hombre del huerto de su presencia en esos momentos, ¿ok? Lo saca porque es un Dios santo. Pero nunca le quitó la provisión y la bendición de que el hombre pudiera buscar de él y que el hombre se arrepintiera para que el hombre fuera parte de ese plan divino del hombre estar en su presencia. Versículo 17, que había las confusiones ahí, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo estaba condenado, volvemos otra vez nuevamente, el mundo refiriéndose a los que rechazan la santidad de Dios. ¿Estamos claros? Ese es el mundo. Todo aquel que rechaza la santidad de Dios, que rechaza la autoridad de Dios en su vida. Versículo 18. Dice, el que en él cree, volvió otra vez, ¿verdad?, darle la seguridad, no es condenado. Pero el que no cree, ha sido condenado. Dios no lo condenó, él se condenó, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En mi pueblo dice, más claro no canta un gallo. ¿Estamos? De aquellos que tienen gallo en su casa, salen por la mañana a las 5:30 de la mañana, cuando el gallo sale, arranca como despierta a que esté dormido. ¿Estamos claros? Estamos bien. Versículo 19. Dice, y esta es la condenación, otra palabra, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas, entonces, amaron más las cosas no santas de Dios, ¿verdad? Que dice, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Versículo 19, de 20 días, para que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otra palabra, como le pasó a Adán, como le pasó a Eva, que trataron de esconderse después del pecado, mire, de Dios nadie se puede esconder. Tan sencillo, tan simple. ¿Estamos bien? Versículo 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas, entre otras palabras. Cuando venimos a la luz, otra cosa es que mostramos la transformación de nuestra vida al aceptar y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso se va a reflejar. ¿Sabe? El mismo sinvergüenza que era antes no puede ser ahora porque ya se ha sido transformado. ¿Estamos claros? ¿No saben lo que es sinvergüenza? De mi pueblo lo conozco, ¿verdad? Ese que hace maldad, ese ya no va a aparecer nada, tiene que ser este. O sea, el pastor Jonathan Colón no puede ser aquel con sinvergüenza llora allá de Puerto Rico. ¿Okay? ¿Me siguen ahora? ¿Estamos claros? Vamos entonces a la noticia del detalle. Seguimos ahí. Vamos a Juan 17. Vamos, versículos 19 y quiero compartir. Recuerden ese capítulo, ¿verdad? Que puedan leerlo después más adelante. Vemos esa oración de intercesión de Jesucristo con el Padre. Pero me llama mucho la atención el versículo 19 y 20, dice, Jesucristo le descendiendo al Padre, dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, pero para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, dice, mas no ruego solamente por esto. O sea, vamos a ver ahora la consecuencia de este hombre transformado ahora, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de él. Fíjense la bendición que Dios te da a ti y a mí, que nos da de su palabra para que nosotros al llevar el mensaje de salvación la gente pueda entender. ¿Estamos claros? Miren qué bendición tenemos. Por lo tanto, Dios sigue proveyendo la alternativa, la solución, como quieran decirle, para que el hombre se arrepienta y el hombre pueda vivir una vida agradable a Dios. El hombre en su rebeldía es que se va al infierno. Dios no lo manda. Pero como Dios es un Dios santo, la maldad y el pecado no pueden estar. Vamos para Apocalipsis y ya estamos cerrando. 20 versículos del 1 al 15. No vamos a leer el capítulo completo. Apocalipsis 20. 1 al 15. Recordamos, ¿verdad?, que en ese capítulo de Apocalipsis 20 vemos, ¿verdad?, que comienza el llamado milenio. Comienza ese reinado
de Jesucristo en la tierra nuevamente. Su segunda venida. Recuerden, con la venida de Jesucristo, la llamada tribulación ya ha sido finalizada. Esos 7 años hubieron, ¿verdad?, desde el levantamiento de la iglesia hasta el momento de esa segunda venida de Jesucristo. Vemos entonces, ¿verdad?, que en aquellos capítulos nos habla claramente, ¿verdad?, todas las situaciones que pasaron. El enemigo fue arrestado, Satanás fue, dice aquí, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidas 1000 años. Y después de todo esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No voy a entrar en detalle, pero en Apocalipsis 12 nos narra a nosotros aquella famosa batalla, ¿verdad?, entre el arcángel y Satanás, y es donde son ellos lanzados, ya sacados de la presencia de Dios del cielo, y llegan aquí a la tierra. Y aquí es donde viene esa gran tribulación. ¿Estamos claros? ¿Ok? Ahora vemos entonces, dice el versículo 4. Continúe. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Aquí me hace una narración, ¿verdad?, de una vez que Satanás es arrestado temporalmente. Estamos claros, porque miren, el plan de Dios es tan grande y tantas oportunidades que es increíble, ¿ok? Que dice, ¿verdad? Y todos aquellos que sufrieron, todos los que padecieron, ¿verdad?, están ahora ante la presencia de Señor. Versículo 5, vamos para el 5 ahora. Dice, pero los otros muertos, estamos refiriéndose a quién, aquellos que murieron antes de la tribulación y aquellos que murieron durante la tribulación, ¿ok? Eso, como murieron en rebeldía, estamos hablando de los que murieron en rebeldía con el Señor. Ténganme claro. Déjame aclarar, pero no confunda, ¿ok? Porque los que murieron en el Señor, acuérdense que lo levantado, están en la presencia de Dios. ¿Estamos claros? Por esos 7 años están en la presencia de Dios. Y bajaron ahora, junto con aquellos que pasaron la tribulación, ¿verdad? Y dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo. ¿Ven qué? Bienaventuranza. La bienaventuranza no es otra cosa que la bendición que el hombre va a tener estando en la presencia de Dios. ¿Estamos claros? ¿Te acuerdas cuando Jesús hablaba de la bienaventuranza? El capítulo 6 de Mateo. Llegamos a entender nosotros que claramente esa bienaventuranza la ven siendo referencia a cuando estemos en la presencia de Dios por esa eternidad. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Siendo referencia nuevamente, ¿verdad?, aquellos que sometieron su voluntad de entregar al Señor. Versículo 7. Y aquí viene el detalle. El versículo 7, se me fue la hermanita de arriba, pero ahí estamos aquí ahora. Versículo 20 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Esto está hablando, bueno, cuando estamos hablando de Gog y Magog, tenemos que estar presente la posición de Israel y la posición de los que están en el norte de ellos y los que están en el sur, Rusia y todo. ¿Estamos claros? Ok. Dice, y a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Miren, ¿cómo es posible? O sea, yo todavía pienso, y como digo, me rompo la cabeza. ¿Cómo es posible de que viviendo 1000 años en la presencia y del Señor Jesucristo, viendo esa transformación del mundo y ahora esa perfección, todavía hay personas que se dejan engañar? Bueno, no que se dejen engañar, es que se siente la maldad estuvo en ellos. Y aún Dios dando esa oportunidad, no quisieron aprovechar. Como yo digo, no quisieron aprovechar el especial del día, el especial que Dios le estaba dando. ¿Okay? El versículo 9. Y dice, y subieron, entonces hablamos de la famosa batalla
Magedón y toda la situación que ocurre, ¿verdad? Y dice que vino, y dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que no le dio tiempo ni a disparar un tirito. ¿Por qué? Se revelaron y ellos mismos fueron que fulminados. Versículo 10 y 11, vamos hasta 15 corridito. Dice, y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? ¿Acuerdan que de quién están hablando? ¿Estamos claros de quién están hablando? Pero vamos a ver ahora, aquí se incluye con ellos ahora. ¿Estamos claros? Y se vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. En otras palabras, cuando viene ahora la limpieza, ¿verdad? El capítulo que le va a seguir, 21, nos está hablando, ¿verdad? Cielo nuevo y tierra nueva, dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. En otras palabras, que el error que muchas personas tienen, el concepto de que yo me morí aquí y aquí se acabó todo. No te engañes, aquí no se acaba. Tuviste rebeldía o tuviste bendición, la bendición la va a recibir eternamente, la rebeldía va a tener la consecuencia. Y dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? El libro, el que van a estar todo y cada uno de lo que reconocimos la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, que pudimos, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, entender el amor infinito de Dios, de ese plan divino de que el hombre estuviese en su presencia por la eternidad. ¿Okay? Dice, y fueron juzgados los muertos y por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, papá Dios no se le escapa nada. No se crean como que se puede esconder y que se puede poner unas hojitas para tapar el pecado. No puede. Estamos ahí. ¿Ok? Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos, de aquellos que se murieron en una tragedia de barcos, ahogados, lo que sea, ¿verdad? Dice, los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en él. En otras palabras, aquellos que murieron sin Cristo. Aquellos que murieron en rebeldía contra Dios, vienen ahora a juicio, ¿verdad? Y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. ¿Estamos claros? Sus obras, en otras palabras, su rebeldía, su rechazo hacia la santidad de Dios. Versículo 14. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Aquellos que vivieron una vida rechazando constantemente la santidad de Dios, la hayan rechazado por tradición, la hayan rechazado por rebeldía, por el motivo que hayan rechazado y no aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, cada uno de ellos o cada una de ellas, la suerte que se buscó fue la separación de Dios. Este es el día. La palabra del Señor constantemente está llamándonos la atención a nosotros para que llevemos ese mensaje de salvación. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios podamos tener esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad de que, por ahí dice, no tuvimos pelo en la lengua y le dijimos la verdad de lo que había. ¿Me siguen? Francia, no tengo pelo en la lengua y dice todas las cosas se dicen y no se pueden callar. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir a ti y a mí ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con ese que no hablaba? Teniendo la oportunidad de mostrarle mi amor. Por tanto, Dios no manda al infierno a nadie. Versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrancado al lado de otras palabras, el que nunca reconoció a Jesucristo. Vuelvo y repito nuevamente, ¿ok? Dios es soberano y Dios va a determinar quién va a estar en su presencia. ¿Estamos claros? Pero Dios nos enseña, nos muestra, nos guía, en lo cual a la luz de la palabra nosotros hemos que advertir.
No. Yo no creo que nadie corra, siendo cristiano, corre el riesgo de decir, bueno, yo puedo ser volver a lo de anteriormente, porque no, la palabra nos enseña que si volviste de nuevo teniendo conocimiento, en Hebreos 10, del 26 al 31 lo habla claramente, ¿verdad? Que dice, bien la era yo pagaré para aquellos, ¿verdad? Que conociéndose al diablo. Es importante entonces nosotros llevar ese mensaje porque Dios no manda a nadie al infierno. Y cierro con este pasaje de Hechos 26, 26 y 29. Un breve recuento. El apóstol Pablo estaba siendo perseguido, estaba de tribunal en tribunal, lo llevaban como el chavo malo, ¿verdad? Le daba no paraba. Y entonces tiene ahora el momento de llegar ante el rey Agripa. Dice, pues entonces en su defensa, ¿verdad? Por fin consigue la audición con el rey Agripa. Le dice, pues el rey sabe todas estas cosas. Otra palabra, el rey conoce que hubo Jesucristo. Que Jesucristo está ahí. Jesucristo vino, el Mesías prometido. ¿Okay? Estamos muy claros. Dice, con estas cosas delante, ¿quién también hablo con toda confianza? Como dije, la defensa de él, ¿verdad? Que se posicionó completamente de quién es Jesucristo. Dice, porque no pienso que ignora nada. En otras palabras, no te creas que teniendo conocimiento está ignorando. No, te equivocas. Tienes conocimiento, por lo tanto no tienes excusa. ¿Me siguen en español claro? Si tú rechazas a Cristo, no te excusas. No, sí que yo lo ignoré. Tú tienes conocimiento. Te está presentado, ya lo sabes. ¿Ok? Dice, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rico. Otra palabra, que esto no se hizo escondida, que estoy hablando, no, esto es público. Y el mensaje de salvación es pública. Versículo 27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Otra palabra, tú has oído de ellos, tú sabes de ellos. Y entonces le reafirma, yo sé que tú crees. Versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ok, eso es lo que quiero llegar. Versículo 29 dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen y todos los que oyen el Evangelio fuesen hechos tales, como yo. Otra palabra, Pablo le dio su testimonio del perseguidor de la iglesia, del hombre que era, y como la misericordia de Dios, yo lo perdono. Por lo tanto, no te creas, como lamentablemente hablamos mucho, ¿verdad? Hemos tenido esa experiencia, que dicen, no, yo no creo en eso, ¿entiendes? Y sí, casi me convence. No, nosotros no convencemos a nadie, el pastor no convence a nadie, ¿estamos claros? Tú y yo no convencemos a nadie, es la palabra del Señor y el testimonio. Ahora, damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por la bendición que te doy yo.